Hoy haber llegado un poquito tarde al culto es que hubieron algunos imprevistos y casi me quedo sin bañar, pero no, me tenía que bañar antes de venir. Hoy el día de tierra fue tremendo. Les mandan cariñosos saludos los hermanos allá de la iglesia de nuestro pastor Ronald Henlington. Gracias a Dios están todos bien. Estuvimos compartiendo allí con mi esposa, con mis hijas y con las hijas de nuestro pastor Daniel. Fueron a cantar allá, así que es toda una bendición poder compartir con ellos allá y poder llevar a nuestros hermanos a que también sean de bendición allá. Siempre que van, cantan una alabanza. Así que está bueno porque compartimos y damos lo que Dios nos ha dado a nosotros también para la edificación del cuerpo de Jesucristo. ¿Sí? Dios hace uso de nuestras vidas, como de la de usted, la de todos nosotros, para bendecir a otros. Esa es nuestra tarea, nuestra misión aquí en la tierra. Capítulo 10 del libro del Evangelio según Juan. ¿Se acuerdan que en el capítulo 9 vimos la sexta señal? ¿Y cómo finalizaba allí un novato, un recién convertido, dándole cátedra a esos teólogos inconversos? Bueno, ¿por qué es necesario recordar eso? ¿Por qué? Porque lo que va a seguir a continuación tiene algo que ver con eso. A ver, el Señor va a tocar un tema en el capítulo 10 y es el tema del buen pastor. Nos va a mostrar el carácter de Dios para apacentar a su pueblo, lo cual aquellos líderes religiosos no estaban haciendo. Recordamos que había allí un territorio peligroso de la religiosidad que lo que estaba haciendo era obstaculizarle el camino a aquellos que se querían acercar a Dios. Le imponían reglamentaciones, le imponían ordenanzas que Dios no había dado. Fíjense a tal extremo de que ellos comienzan a añadirle nuevos mandamientos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Por sus tradiciones, por sus propias ideas. Y estaban, sin darse cuenta, tal vez algunos y otros no tanto, porque recordemos que también detrás de todo eso había un gran interés. ¿Se acuerdan que vimos el negocio que tenía Caifás y todos sus secuaces? Pero también es cierto que habían algunos que como que empezaban a decir, che, este no vendrá de Dios verdaderamente. La verdad que Dios usa a las personas que son temerosas y nosotros estamos viendo, habían evidencias claras allí. Lo que Jesús hacía era poderoso, era transformador, era milagroso. Las señales estaban indicando, che, atento que este no es cualquier persona, no es cualquier carpintero de Galilea. Era Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, entre el medio del grupo de los religiosos, estaban aquellos que empezaban a despertar. Esto es para que nosotros recordemos que aún en que nos podamos encontrar en una situación de extrema religiosidad, porque la línea parece ser muy delgada, la línea entre la gracia y la línea entre el libertinaje y la línea entre el legalismo. Parece muy delgada la línea y a veces estamos de un lado, a veces estamos del otro. Por eso recordemos que habíamos tomado 2 puntos para tener en cuenta. Primero es que no nos convirtamos en aquello que criticamos. Y segundo, ver al Cristo amante ahí. Verlo a Jesús golpear la puerta desde afuera. Pero algunos, ¿saben qué? Escuchaban la voz de Dios y le abrían la puerta. Tal cual como el Apocalipsis nos muestra, ¿no? En la iglesia esa donde está el culto adentro, están todos reunidos allí, pero el Señor está a la puerta. Está golpeando, está del lado de afuera. Pero Dios sigue golpeando la puerta. Dios sigue golpeando para que nosotros despertemos a ver a qué nos ha llamado el Señor en sus caminos. ¿De qué se trata esta vida en el Evangelio? ¿De qué se trata la gracia? ¿De qué se trata la libertad gloriosa que Dios nos ha otorgado a nosotros? De ser hechos hijos de Dios. Porque sin duda el propósito de este Evangelio es que nosotros podamos recuperar esa vida que Dios nos ha dado en Cristo. Esa vida de libertad, esa vida de bendición, esa vida de alegría, donde venir a la casa de Dios es un deleite. Donde compartir en familia, donde estar compartiendo la palabra, donde estar orando, es un privilegio y no un peso. Cuando se convierte en un peso, cuando se convierte en un dolor, en un fastidio, revisemos a ver si no estamos transgrediendo esa línea de meternos o en el libertinaje o en el legalismo, donde todo nos molesta, donde no hay nada que nos guste, donde en todo lugar encontramos el pelo en la sopa
y dejamos de mirar lo que Dios mira. El buen pastor que el Señor va a tomar acá, este ejemplo, este título que nos lleva también al Antiguo Testamento, se encuentra en ese contexto, se encuentra en esa situación donde la religiosidad estaba causando un gran dolor para la nación de Israel, donde la religiosidad estaba cargando las piedras para arrojárselas al Dios del cielo y de la tierra. Qué grave que es el tema de la religiosidad. La religiosidad viene a obstaculizar nuestro crecimiento, nuestra libertad en Cristo. Y ya dijimos algunas cosas, ¿no? Allá de la carta a los Gálatas, ¿se acuerdan? Habían ahí algunos que los querían legalizar, que los querían allá cortarle la libertad que tenían en Cristo y ya les empezaban a tirar el manual de todas las ordenanzas que tenían que guardar. Y el apóstol Pablo les da una respuesta que ya la dijimos en la predicación anterior, no creo que sea necesaria repetirla. Vamos a ir a este maravilloso evangelio en el capítulo 10. Vamos a leer algunos versículos porque vamos a centrarnos básicamente en este tema acerca del buen pastor. Hay mucho más para desarrollar, ¿sí? Ya lo sabemos eso. No vamos a poder abarcar todo en un tiempito de predicación. Pero, bueno, hay veces, como bien nos está enseñando Gaspar allí en las clases de homilética, a veces tenemos que tomar algo para poder desarrollar, porque si queremos tomar todo, muchas cosas nos van a desbordar. Y muchas veces vamos a terminar metiendo la pata porque no sabemos cómo hacerlo encajar o cómo encerrarlo. Bueno, vamos a tomar un tema en especial de este capítulo 10 y que tiene que ver con el buen pastor, el carácter del buen pastor que es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Leamos el versículo 11. Vamos a ponernos en pie. Versículo 11, luego vamos a leer el versículo 14 y el versículo 15. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Entonces ya vimos el contexto, ¿no? Ya nos situamos. ¿En qué momento dice el Señor Jesucristo estas palabras? ¿Luego de qué acontecimientos? Había un ciego ahí que había recobrado la vista, un ciego que se terminó quedando fuera de la religiosidad, porque los judíos habían amenazado a todo el mundo y habían instalado el temor. Aquel que dijera que Jesucristo era el Mesías va a ser expulsado de la sinagoga. Pero cuando somos expulsados del sistema religioso perverso, tenemos que saber que si nosotros estamos buscando a Cristo y buscando hacer su voluntad, somos recibidos por nuestro Señor Jesucristo. Porque precisamente eso es lo que nos quiere dar a entender este pasaje. El Señor le dice, miren muchachos, ustedes como están sirviendo a la nación, no es la manera. Dios es el buen pastor. Y les va a decir más, el buen pastor su vida da por las ovejas. Ellos se habían equivocado, se habían corrido del rol que Dios les había dado, como siervos de Dios, como administradores de las cosas santas, como personas puestas en servicio, en favor de aquellos que corrían a la casa del Señor para buscar la ley de Jehová, de aquellos que desesperanzados, angustiados, llenos de pecados, llenos de dolores, de angustias, iban corriendo a ver al sacerdote para que el sacerdote les diera la palabra de Dios. Pero erraron el camino. Hay un montón de cuestiones las cuales nosotros podemos identificar, como por ejemplo la avaricia, como por ejemplo las cuestiones de poder, el deseo de querer ocupar lugares, de querer estar obteniendo y preservándose y estar ahí arraigándose en el poder. Y un montón de otras cuestiones que nosotros ya hemos visto algo de eso, ¿no? Pero esto les estaba haciendo correrse de los planes que Dios tenía para con ellos. Entonces el Señor les dice, yo soy el buen pastor. Y esto de que Jesucristo es el buen pastor, por favor, tratémoslos de encuadrarlo en que Dios, el creador de todas las cosas, desciende en favor de nuestras vidas. Desciende en favor de cada uno de nosotros que en algún momento estuvimos descarriados.
Que podamos entender esto magnífico, esto maravilloso, de que si el Dios de toda gloria, el Dios de toda gracia, el Dios de todo poder, que no tenía ninguna necesidad de abandonar todas esas cuestiones, pero sin embargo Él las abandona. ¿Por qué? Porque desciende en amor, desciende en socorro, aún abandonando sus propias prerrogativas, sus propios derechos. Uno dice, bueno, está bien, Dios descendió acá a la tierra, anduvo haciendo milagros y un montón de cosas lindas, pero el apóstol Pablo va un poquito más allá y nos dice, bueno, no únicamente vino y descendió, Él tomó forma de siervo. Por eso cuando Él dice, yo soy el buen pastor, wow, atento. No es simplemente alguien que viene con una especie de prestigio y con una especie de vocación a querer imponerse sobre los demás. El Señor muestra cuál es el carácter. Viene en servicio. Porque así el Señor Jesucristo vino a dar su vida. Y dicen que se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Por eso el Señor es el buen pastor. Él es el buen pastor. Salmo 23. Vamos al Salmo 23. Porque esto nos conecta automáticamente con el Antiguo Testamento. El Señor no está improvisando nada allí extraño, ni nada que no pudiera captar la atención de su audiencia. El Señor estaba hablando con judíos. Entonces esos judíos tenían conocimiento de la ley, de la palabra, tenían conocimiento de esta labor pastoral. No le está hablando en chino básico a su auditorio. Y esto es importante a tener presente. Yo sé que muchas veces a nosotros nos hicieron creer que, bueno, Dios es medio complicado. Cada vez que leo la Biblia no entiendo nada. Miren, esas frases que siempre anduvieron circulando en el ambiente cristiano, vamos a tener que dejarla un poquito de lado porque saben que Dios vino a querer comunicarse con nosotros. Y si Dios quiere comunicarse con nosotros, Dios emplea los recursos necesarios para que nosotros entendamos. Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo oraba por los creyentes para que el Espíritu de Dios alumbre los ojos del entendimiento. O sea, tenemos todo lo necesario para que nosotros, si sentamos nuestra cola en el asiento y nos ponemos a leer, Dios nos va a ayudar a entender. Pero hay que sentarse. Hay que tener la disposición, las ganas de querer aprender. Salmo 90, oh Señor, enséñanos a contar los días de modo que traigamos al corazón sabiduría. Una actitud de querer ser enseñado, una actitud de querer aprender, una actitud de querer crecer, porque no podemos amar lo que no conocemos. Por eso Dios en su palabra se nos revela. Y la persona de Jesucristo es la revelación máxima del Dios Altísimo, para que nosotros podamos conocerle y amarle cada día más. Alabado sea el Señor. Jehová es mi pastor, Salmo 23. Qué salmo conocido, ¿eh? Si lo habremos recitado en algunas escuelas, ¿saben que este salmo estaba escrito en las paredes de alguna de las escuelas? Lamentablemente se le han cerrado las puertas a la palabra de Dios en las escuelas, pero tenemos que saber, chicos que están en la escuela, que aunque muchos digan, no vengas con religión acá, sepamos de que la Biblia siempre formó una parte importantísima y fundamental en la educación del mundo, de las grandes universidades, de los grandes intelectuales, de los grandes filósofos, teólogos, gente de renombre. Claro, no son conocidos porque este estado en el que nos encontramos es un estado que no encuentra referencia en la palabra de Dios, pero sí en los ateos. Y les van a querer hacer creer a ustedes, a los chicos que están en la escuela, de que Dios no puede ser invocado en el ambiente educativo. De que no hay nada inteligente, no hay nada sabio, no, están mintiendo. La Biblia es un documento maravilloso y hubieron grandes hombres de Dios que hicieron grandes ensayos, grandes estudios, grandes enseñanzas guiados por la palabra de Dios. Así que en ese sentido, no sé, bueno, este era un dato anecdótico, ¿no? Porque el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dígame si su corazón no se ha sentido confortado con estas palabras. Qué importante es entender de qué se trata, de que el Señor haya dicho: yo soy el buen pastor. Contigo estaré en la angustia. Contigo estaré. No te dejaré, no te desampararé. Cuando se refiere a un pastor y a la labor pastoral, tenemos que entender que Dios nos está viendo como ovejas que necesitamos de un cuidado. ¿Y saben qué? Ese cuidado lo da Dios mismo. ¿Se acuerdan que en la segunda carta de de Corinto, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, después si quieren lo leen en su casa, habla acerca de las tribulaciones que nosotros como cristianos tenemos que pasar? Y en un momento me acuerdo que estábamos compartiendo en una predicación y decíamos que muchas veces esas tribulaciones es necesario que las pasemos solos, en tremenda soledad. ¿Por qué? Porque allí el apóstol Pablo le va a decir a los de la iglesia en Corinto, porque así vamos a experimentar la mismísima consolación de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestras vidas. Es ahí, en medio de la soledad, en medio del dolor, en medio de la angustia, donde el buen pastor va a confortar nuestras vidas, nos va a consolar, nos va a apacentar, nos va a alentar, nos va a levantar. Claro que nosotros a veces quisiéramos ver a alguien, ¿no es cierto? Y enseguida uno empieza a desviar la mirada y a decir: pero, ¿cómo puede ser? Me toca pasar por esta enfermedad o por este dolor y estoy solo. Bueno, permítame decirle, mi amado hermano, que esas cosas son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Porque al atravesar nosotros por esas dificultades, por esos dolores, por esas angustias, aprendemos a ser consolados y confortados. ¿De parte de quién? ¿De parte de una persona? No. No de parte de un líder, no de parte de un hermano, que eso está bueno y muchas veces tenemos que practicarlo. Y Dios nos llama a practicar eso, a practicar la hospitalidad, a practicar el visitar a nuestros hermanos, orar por los enfermos. Pero cuando usted se encuentre en la soledad de su dolor y de su angustia, recuerde que eso está en la agenda de Dios para nosotros. Porque ahí mismo Dios va a consolarle y a confortarle. Y con esa misma consolación y con esa misma, con ese mismo tratamiento que Dios va a hacer con usted, usted el día de mañana va a poder confortar y consolar a otro. Son necesarias las tribulaciones. No son deseables para nadie. Ninguno de nosotros las quiere pasar. Pero ¿saben qué? Por medio de ellas Dios trabaja con nosotros. Dios nos hace tener un carácter aprobado, un carácter fortalecido. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor y Él está cuidando de nosotros. La pregunta que nosotros nos podemos hacer, bueno, ¿y de qué manera? Bueno, Dios nos pastorea con su carácter. Por eso cuando nosotros pensemos a ver de qué manera Dios me pastorea, Dios me abandonará, Dios me dejará pidiendo, Dios no me tiene en cuenta, Dios se habrá olvidado de mí el Señor. No, porque su carácter nos muestra que Él no es así, de que Él está siempre cercano a nosotros, de que Él ha descendido en misericordia, de que Él está incansablemente detrás de nuestras vidas. Él está allí, el apóstol Pablo, hablando de las bendiciones de la justificación en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, dice que por medio de Jesucristo hemos entrado en el campo de la gracia, hemos entrado en el ambiente de la gracia y ahí estamos firmes. Firmes no porque seamos robustos ni porque la tengamos clara teológicamente. Estamos firmes porque hay un ancla allí que nos sostiene. Y aunque vengan las turbulencias y las dificultades, nuestra barca está segura porque Cristo es el capitán. Aplauda al Señor. Aplauda al Señor. Confíe en el Señor. Llénese de fe, de esperanza.
La palabra de Dios tiene que producir en nosotros fe, ánimo, levantarnos. Él es el buen pastor. Estamos en el terreno de la gracia, dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 2 a los romanos. Y en esta gracia, en este ámbito, en este terreno en el que Cristo nos ha puesto, en el que Dios el Padre nos ha colocado, estamos seguros, estamos firmes. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Aleluya. Dios apacienta nuestras vidas en todas nuestras dimensiones, en todo nuestro plano de nuestra personalidad, en nuestras debilidades, en nuestros temores. ¿Saben qué? Todos tenemos algún tipo de temor. El temor no es bueno. El temor nos hace apartarnos del amor de Dios. El amor vence el temor. Pero es cierto que a veces tenemos algunos miedos. A veces, ¿qué irá a pasar? Yo pienso muchas veces en este momento que estamos de transición, ¿no? De cambios dentro de la iglesia. Muchos de nosotros por ahí tenemos temores, tenemos miedos, tenemos ansiedades. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar de acá a 2, 3 meses? Confiemos en el Señor. Confiemos porque Él es el buen pastor. Él cuida de su rebaño. Fíjense en que si Dios descendió del cielo en medio de una tremenda apostasía espiritual, en medio de una tremenda turbulencia allí, confusión de religiosidad, de gente que estaba oprimiendo a las personas que venían verdaderamente a acercarse a Dios, y Dios descendió en ese momento, yo me pregunto, ¿Dios no seguirá obrando para venir a rescatar a sus ovejas? Por eso el Señor dice, tranquilos, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco, ellas me conocen. Y en las manos del Señor estamos seguros. Entonces Dios nos apacienta en cualquiera de nuestros planos, en el plano espiritual, en el plano corporal y en nuestra relación con los demás. Dios no deja nada por fuera. No es que nosotros, Dios no puede consolarme en mi área sentimental. No. Dios allí también nos puede confortar. Yo tengo muchos problemas de relación en mi casa. Dios ahí también puede confortar, puede trabajar, puede tratar con nosotros. Démosle el lugar al Señor. Cuando hablamos de fe, cuando hablamos de tener una actitud de fe, es creer que Dios lo que dice es verdad, pero también es abandonarnos a Él. Es también entregarnos por completo y decirle, Señor, yo confío en vos. Yo quiero que vos hagas algo. Yo no quiero seguir peleando con mis fuerzas. No quiero seguir arreando a mi familia con mis propias fuerzas. No quiero seguir viviendo una vida cristiana en mis propias fuerzas. Quiero abandonarme a ti. Quiero abandonarme a lo que tú quieras hacer conmigo. La vida cristiana de esa manera es mucho más placentera. Porque si no terminamos peleando con Dios. Dios quiere hacer algo con nosotros, Dios quiere tratar con nuestro corazón, pero nosotros estamos ahí, como diría en alguna predicación el pastor Daniel, medio reprimidos, sin dejar que Dios obre, sin dejar que Dios trate con nosotros, sin dejarlo a Dios moldearnos, sin dejarlo a Dios que Él haga. Miren, Dios, cuando el apóstol Pablo habla de la salvación de Dios, dice, oh Dios, cuán insondables son tus caminos. Miren, no limitemos a Dios, no le podemos seguir el rastro a Dios. Dios quiere obrar en nuestras vidas. Tenemos que dejarlo, que Él nos pastoree, que Él nos apaciente. Disfrutar, porque Cristo está con nosotros. Cristo está por nosotros. Alabado sea su nombre. Él todo lo que hace, cuando hablamos de esto, de que Él nos pastorea, de que Él nos apacienta, lo hace conforme a sus características que lo identifican. Él es amor, Él es paciente, Él es bondadoso, Él es fiel, Él es benigno. Él no nos dejará, Él no nos desamparará, Él estará cada día, cada mañana con nosotros. Y todos los días extendiendo su mano y dándonos nuevas oportunidades para que nos pongamos en pie. Nos visita durante la noche, aun cuando dormimos. Dios está ahí velando en favor de nuestras vidas, aun cuando no sabemos ni cómo orar. Esas veces que hemos estado balbuceando, dolidos, porque nos damos cuenta de que no podemos entablar una oración de 1 hora, Dios está ahí. Cuando hemos pensado, no doy más, no puedo alabar, no puedo levantar mis manos, Dios sigue estando ahí, mi hermano.
porque Él está comprometido. Él descendió y dijo, yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas. Qué precioso es entender eso, el compromiso de Dios con nosotros. Pero las ovejas del Señor oyen su voz y le siguen. Y le siguen. Qué maravilloso el carácter del Señor. Vamos a ir a la parábola de la oveja perdida, Mateo capítulo 18, versículo 10. ¿Por qué vamos a ir ahí? Bueno, Mateo también ha sido un evangelio al que hemos estado recurriendo constantemente, porque ahí vemos cómo el Señor habla de una manera especial con los judíos. Es un evangelio característico para relacionarse con la comunidad judía. Y el Señor acá les plantea una parábola también dentro de un ambiente muy especial, dentro de un ambiente del cuidado que tenían que tener los unos por los otros, cómo tratar los problemas, las dificultades. Y acá el Señor, dentro de todo eso que está hablando allí, evoca esto de la oveja perdida. Dice, a partir del versículo 10 al versículo 14, dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Qué estaban haciendo los líderes religiosos? ¿No era importante que el Señor le haya abierto los ojos al ciego? ¿No había sido importante de que ese paralítico que estuvo 38 años postrado se haya levantado? ¿Qué le importaba? Las ordenanzas que ellos mismos habían establecido. ¿Cómo puede ser? Este hombre está trastornando toda nuestra comunidad. Puede llegar a romper nuestra sana doctrina, habrán dicho. Miren, la sana doctrina la cuida Dios, porque Él es el protector de todas las cosas. Porque Dios cuida de su iglesia, porque Él dijo, yo soy el buen pastor. Él va a tratar con los perros, con los salteadores, con los ladrones. Él va a tratar personalmente. Tranquilo, confiemos en el Señor. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Esto no es únicamente aplicable para los niños, Los ángeles de Dios, allí en el libro a los Hebreos, en la carta a los Hebreos, son seres de Dios que están puestos al servicio de los creyentes. Dios obra y Dios mueve a sus ángeles para que ellos ministren al pueblo de Dios. Entonces acá el Señor dice, atento, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Este texto está para que nosotros podamos entender el corazón pastoral. Porque cada uno de nosotros también tenemos y somos parte de esta labor. Yo quiero comentarles, porque también podría tomar un ejemplo de acá, pero mejor vamos a tomar un ejemplo de más lejos, de España, ¿sí? Cuenta un pastor que un día los ancianos de la iglesia se pusieron de acuerdo para estar orando durante 3 meses por la oveja 100. Y así se llamaba el proyecto. Vamos a estar orando durante 3 meses por esas ovejas que se descarriaron. Estaban acá con nosotros, pero bueno, de golpe y porrazo no vinieron más. Durante 3 meses el grupo de líderes de la iglesia estuvieron orando todos los días por esas personas. Hicieron una lista y empezaron a orar. Terminaron los 3 meses y dijeron, bueno, ahora hay que poner manos a la obra. Mis hermanos, orar es una primera etapa. Luego viene poner manos a la obra. Oramos porque entendemos que dependemos de la asistencia de Dios. Pero a partir de ahí, luego de que oramos, tenemos que creer que Dios nos va a usar para seguir
la obra de Él. Porque ya hemos puesto en evidencia con nuestra oración de que no podemos sin Él. Por eso primero oramos, pero segundo momento, vamos a la práctica. Dice, bueno, empecemos a visitar a los hermanos que teníamos en la lista. Van 3 ancianos a la casa de un hermano que había sido líder de joven, que había predicado en la iglesia, pero había caído en pecado y había sido puesto fuera de comunión. El hermano pasaron como 20 años, no recuerdo el tiempo, pero varios años, en donde no volvió nunca más a la iglesia. Y estos 3 ancianos se le aparecieron en la puerta. Usted imagínese ese cuadro, ¿no? Después de 20 años, una persona que ha estado fuera, puesto fuera de la comunión, recibir a estos 3 ancianos, ¿qué habrá pasado? Y le dicen, no te asustes, venimos a orar por vos, hemos estado orando por vos durante 3 meses y queremos que nos acompañes a la iglesia de nuevo. Pero no, ¿cómo? Si yo fui sacado de la comunión, cometí un pecado, Dios te va a restaurar. Dice, cuando vengas al próximo culto, nosotros te vamos a estar esperando y te sentás al lado de nosotros. ¿Pero qué va a decir la iglesia? Vos te sentás al lado de nosotros. Que la iglesia sepa que nosotros hemos asumido una responsabilidad de hacer volver a esas ovejas que están perdidas. Bueno, así que vino el hermano, se sentó con miedo, con temor, pero allí compartió del culto. A lo largo del tiempo, 2 o 3 meses, se pone de pie en una cena, en una santa cena, y pide perdón a la congregación, y está contento, está agradecido de haber vuelto a la comunión. Pide perdón a toda la congregación, Dios lo empieza a restaurar, Dios lo empieza a sanar. 3 meses después comienza a predicar nuevamente en los jóvenes y comienza a contarles su experiencia. Cómo es el dolor, la angustia de haber estado lejos de la casa del Padre. Luego de 3 o 4 meses, ese hermano muere de cáncer. Qué tremendo el poder de Dios, ¿no? Para restaurar justo a tiempo. Qué bendición poder partir de esta tierra en armonía, en comunión con nuestros hermanos. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando nosotros miramos el carácter de Dios y que Dios dice, yo soy el buen pastor, eso nos muestra a nosotros, bueno, a ver, ¿cuál es el corazón que nosotros tenemos que tener en nuestra tarea pastoral? Y no me refiero únicamente a los pastores. Me estoy refiriendo a nosotros como parte del cuerpo de Jesucristo, como personas que tenemos un llamado también, porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién está en su corazón? ¿A quién recibió usted? A Cristo. Entonces usted va a ser también un instrumento para ir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios quiere restaurar todas las cosas. Dios está comprometido y está esperando que nosotros despertemos también a que Dios nos quiere usar y que seamos sensibles a su voz y que podamos tener un corazón pastoral y poder ponernos en las manos del Señor. En Hebreos capítulo 13, versículo 20 al 21, ya vamos a ir finalizando. Quiero que podamos ver a nuestro buen pastor resucitado, al pastor eterno. Es decir, Jesucristo no era únicamente el pastor que en un tiempo y en un determinado momento descendió allí en medio de los israelitas. Él es el pastor eterno. Él es el pastor que está siempre con nosotros, mis hermanos. Esto no fue un acontecimiento histórico y que queda allá, como algunos dicen, no, ¿a qué Jesús te referís? ¿Al Jesús de la historia o al Jesús de ahora? No, es el mismo. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos de los siglos, nunca dejará de ser. Alabado sea el Señor. Hebreos capítulo 13, versículo 20 al 21 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, el gran pastor de su vida y de mi vida, el que resucitó, el Cristo resucitado es el pastor que ha resucitado y que es su pastor y es mi pastor. Es el pastor de nuestros pastores. Es el pastor del pueblo de Dios. El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno,
os haga ¿qué? Os haga aptos. Vio que Dios está comprometido con nosotros, a tratar con nosotros. Por eso, qué hermoso que es esto, mis hermanos, porque el Señor dice, yo soy el buen pastor en medio de un ámbito hiperreligioso, perverso, que estaba patas para arriba. Pregunto, ¿no podrá seguir trabajando hoy, cualquiera sea nuestra situación, porque Dios nos conoce, para hacernos aptos? El texto nos responde, y nos dice, sí. El Cristo resucitado, el pastor resucitado, Él nos va a hacer aptos. Él nos va a capacitar, Él nos va a equipar, Él os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Alabado sea el Señor. Claro que a veces nosotros no tenemos ni idea para dónde salir. Claro que nosotros empiezan los problemas, empiezan los cambios y ya nos empezamos a bloquear. Y ya se nos empieza a nublar la vista y como las ovejas, ¿vieron? ¿Vieron que las ovejitas por ahí no ven más allá de su nariz? Son frágiles, son unos bichitos allí endebles, con debilidades. Pero Él nos va a hacer aptos para toda buena obra. Él nos va a equipar, Él nos va a fortalecer, Él nos va a dar todo lo necesario. Él nos va a librar de los lobos. Él nos va a librar. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermano, subraye ese texto, por favor. Téngalo apuntado ahí, póngale el pastor resucitado, el pastor eterno que va a estar con nosotros siempre, que va a estar detrás de nosotros, detrás de la descarriada. Es cierto que a veces nosotros nos encontramos medio descarriados, ¿verdad? Y más cuando nos hacen sentir culpables. Pero sepamos que Dios está detrás nuestro. Ahora, las ovejas que son del Señor escuchan su voz. Escuchan su voz. Bendito y alabado sea el Señor. Para finalizar, la primera carta de Pedro, capítulo 2. Ahí nomás después está Santiago y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. El apóstol Pedro también les hace recordar a los creyentes acerca de este Cristo resucitado, de este buen pastor que siempre va a estar pastoreando nuestras vidas. Y dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Claro que sí. Claro que sí que éramos como ovejas descarriadas. ¿Sabe qué? Hay muchos en estos tiempos en esa condición en la que nosotros estábamos. Y Dios nos va a usar para que estemos orando, para que hagamos un solemne compromiso delante de Dios de estar orando, de tener un corazón, una vocación pastoral, de ir detrás de la perniquebrada, cargarla sobre nuestros hombros. Cuando el Señor habla de que el buen pastor va a buscar esa oveja, la carga sobre sus hombros y la trae de nuevo al redil, ¿por qué será? ¿Habrá querido darnos más datos como para ver de qué se trata? Es para que entendamos también y veamos de qué se trata cuando vamos a buscar a alguien que se ha descarriado. Muchas veces hay que ponerlo en el hombro, muchas veces hay que aguantarse la baranda, hay que aguantarse el mal olor, hay que aguantarse los pataleos, los berrinches de esa ovejita que está arriba de los hombros. Y con cuidado, que no se siga lastimando, que no se siga echando a perder, que esa herida que tiene o lo que sea que le haya pasado no se siga agravando, no se siga empeorando, sino que pueda ser sanado, sino que pueda ser restaurado. Mis hermanos, las almas nos tienen que importar. Las personas nos tienen que importar más que cualquier otra cosa porque es lo que Dios ama.
sus hijos le tienen que importar. Sus hijos, su esposo, su hogar, tiene que estar primero en su lista de oración. Usted tiene que estar orando, guerreando, batallando por su familia, para que Dios haga una obra. Mire, Dios no lo va a dejar a usted pidiendo. Él es el buen pastor, está comprometido con nosotros. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. No solamente Él nos pastorea ahí de cerquita, nos apapacha, nos consuela, nos conforta, nos limpia, nos cuida, sino que también es ese obispo que está observando todo. Él ve todo, Él mira todo. Él es el Dios que está en control de todas las cosas. Mi hermano, no pensemos que a Dios se le escapa algo. Él conoce los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Dios sabe lo que vamos a hacer. Dios sabe hacia dónde están nuestros deseos, nuestros pensamientos. Pero no teman, hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que podemos estar felices, alegres? Porque hemos vuelto al redil. Porque estamos ahí en la presencia del Señor, en el terreno, en el ámbito de la gracia. Y de ahí estamos firmes. Nadie nos va a poder arrebatar de la mano del Señor. Alabe al Señor. Alabe al Señor. Póngase en pie. Alabe al Señor. Dé gracias. Él es el buen pastor. Señor, te alabamos. Te exaltamos, oh Dios. Tú eres el buen pastor. Oh Señor, cómo a veces nos olvidamos. Nos olvidamos de estas maravillosas enseñanzas para nuestras vidas. Y comenzamos a depender de nuestras propias fuerzas. Comenzamos a depender de las personas. Comenzamos a depender de la religiosidad. Cuando tú dices, yo soy el buen pastor y mi vida he venido para darla por ti. Él ha dado su vida por nosotros. El apóstol Pablo va a decir, ¿cómo no nos dará a Dios juntamente con Él todas las cosas? Aleluya. Grande es el Señor. Te alabamos.